Hoy el Señor nos presenta un regalo muy grande en San Ignacio de Antioquía. Es uno de los regalos más grandes, porque es lo que es la iglesia, lo que es la jerarquía de la iglesia, que ha conservado siempre la misma estructura de hace 2000 años. Siempre es exactamente la misma. Es un regalo muy grande. Y pues vemos primero que todo que San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, es discípulo de San Juan y fue el segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía. O sea, después de que San Pedro trabajó en Antioquía, fue el líder de toda la comunidad. Quien le sucedió, quien vino a tomar ese cargo como obispo de Antioquía, fue San Ignacio, después de San Pedro. O sea, aquí viene la conexión directa con esos obispos y quienes especialmente se les llama los padres de la iglesia. Son un regalo de Dios. Y después vemos esa fortaleza que tiene para el martirio. Cuando el emperador Trajano le lleva a Roma para ser condenado a muerte, para morir en los dientes de las fieras, y Ignacio sabía que tenía unos amigos dentro de Roma que podían granjearse el favor de Trajano y que no lo llevaran al martirio, y le escribe una carta donde dice: no, esa sería una falsa deferencia hacia mí, sería hacerme un daño, déjenme ser trigo molido por los dientes de las fieras para hacer pan limpio de Cristo, pan de Cristo, trigo molido en los dientes de las fieras. Y es hermoso que en esas cartas va instando a que estén siempre unidos a su obispo. O sea, ese es un punto sumamente importante. Y estamos hablando de una carta escrita en el año 107. 107. O sea, los directos sucesores de los apóstoles. ¿Y qué es lo que escriben en sus cartas a todos? Permanezcan unidos a su obispo. Permanezcan unidos a su obispo. Porque el obispo es el directo sucesor de los apóstoles. Cuando nosotros miramos en el tema protestante y que cualquiera se autoproclama: yo soy un evangelista, yo soy un profeta, yo soy un apóstol, un superapóstol. Es que esos títulos no son, venga, yo me lo apropio. Es como si yo pasara a decir: yo soy presidente. Si no lo soy, así me presente: buenos días, soy el presidente. Pues no lo soy. No porque uno se apropia el título ya comenzó a tener ese título. No es que yo soy evangelista. Espérese un poquito. Esos no son títulos de que venga, los cojo y me los pongo aquí. Yo soy fulanito y me pongo un título que ¿quién me lo está dando? Por eso el tema a nivel protestante es muy complejo, porque no tiene la conexión directa con quienes son autoridad dentro de la iglesia, más aún la rechazan. No, que el Papa es el anticristo, dijo Martín Lutero, y los obispos son sus satélites. Eso fue lo que dijo en un libro que se llama La cautividad babilónica de la iglesia. Eso dijo Martín Lutero. Y rechazó la estructura que ya tenía la iglesia, y hay referencia de eso, hay prueba histórica, en las mismas cartas de San Pablo a Timoteo y a Tito, donde muestra prácticamente el perfil de cómo debe ser el presbítero, cómo debe ser el obispo, el diácono. ¿Sí? Entonces, este es un tema que hay que saber manejar con mucha prudencia y mucho cuidado. Fue San Ignacio de Antioquía quien acuñó por primera vez en la historia la palabra católica para hablar de la iglesia. ¿Qué quiere decir católica? Quiere decir universal. En la literal traducción, católica significa universal. ¿Por qué universal? Porque es la misma en todo el universo. Es una sola y es exactamente la misma, con los mismos dirigentes, creemos la misma doctrina, que Jesús Eucaristía está presente en ese pedacito de pan. Eso lo creemos en todo el mundo. Y es lo que se conoce como doctrina católica. La fe de los apóstoles de hace 2000 años es la misma en cualquier parte del mundo. Usted va a misa aquí o en Portugal. Usted va a misa aquí o en la China.
Usted va a misa aquí o en Japón, o en Oceanía, en Filipinas, en cualquier parte del mundo, y es exactamente la misma misa. Y si entra a misa a Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos, así está en inglés, y no entienda usted el inglés, sabe en qué parte de la misa van. Están en las lecturas, están en el ofertorio, están en la consagración, están en la comunión, es el momento de la paz. Todo es exactamente igual. Por eso se llama católica, porque es la misma en todo el mundo. Fue San Ignacio de Antioquía quien utilizó esa palabra por primera vez en la historia en el año 107. Y al ser obispo de Antioquía, porque eran tres grandes centros de una forma especial en ese momento de la iglesia naciente, Alejandría era una y Antioquía era la otra, que era muy fuerte. Ya las otras pues no eran tan fuertes, en Damasco, en Éfeso, en Corinto, en Roma, aunque después va a ser muy fuerte en Roma, porque allí los apóstoles van a derramar su sangre. San Pedro y San Pablo derraman su sangre y se convierte en un centro sumamente importante. Además, en las guerras que hubo en el año 70, cuando los mismos judíos fueron dispersados en la destrucción del templo, llegó la diáspora en que todos fueron dispersados, que eso llegó hasta 1948, cuando se reunificaron otra vez como nación, como Estado. Pues en ese contexto se ubicó la Iglesia Católica como centro en Roma, pero especialmente cuando en medio de toda la persecución que hubo, hasta que Constantino se volvió católico. No es que era fundador de la Iglesia Católica, es una vil mentira, y una mentira del tamaño de una catedral, y algunos se la creen. Hay que tener cuidado. Constantino se volvió católico. La palabra católica ya existía en el año 107. Y en ese momento él asumió esa religión, aunque era un edicto de Milán en el año 313 que daba libertad religiosa a la iglesia. O sea, ya no iba a ser perseguida a muerte para ser llevados a los dientes de las fieras, como Ignacio, o ser quemados vivos. No, ahora ya se aceptaba, se toleraba la iglesia dentro del imperio, aunque en la práctica pues se impuso porque el rey era católico. Y muchos se hicieron católicos no por convicción, sino por conveniencia. O sea, se hacían bautizar y aparentaban que eran buenos católicos. Era solamente porque les convenía tener la misma religión del emperador. Con eso el emperador no los iba a atacar o no los iba a dejar a un lado. Pero fue un error de ellos. Y fue grave y que hizo mucho daño a la iglesia, porque muchos bautizados pero no convertidos comenzaron a hacer las cosas mal, pues en nombre de la iglesia, porque se decían católicos y no eran, de corazón no lo eran, solamente por conveniencia ante el rey, ante el emperador. Ahora, ese regalo que nosotros tenemos es impresionante, porque esta estructura de obispos, presbíteros, el Papa, desde ese momento viene el directo sucesor de San Pedro ahí en Antioquía, el que le aprendió a San Juan, el evangelista, el apóstol, el amigo, el discípulo amado. Él es el que le estaba aprendiendo y tomó un puesto como obispo después de ellos. Esa es la iglesia. Y desde esa época hasta hoy se conserva exactamente igual. Ese es un regalo muy grande que nosotros tenemos y que hay que aprovechar, que hay que valorar, porque tenemos ese regalo inmenso, grandísimo. Es un regalo inmenso y es un don de Dios, es un don de Dios.